Esta es la historia de Takumi, un chico de 28 años quien fue desvivido gracias a un error de Silphil, el dios del viento. Y para abreviarlo, le vamos a decir Sil, el cual se encontraba cerrando una brecha interdimensional y sin querer terminó matando a Takumi. Así que para compensarlo, lo mandó a un mundo mágico. Y una vez llegó a ese mundo, Takumi se dio cuenta de que había rejuvenecido, pues ahora tiene 20 años. Y al recorrer el bosque encontró monstruos, así que se deshacía de ellos. Pero en eso se terminó encontrando dos gemelos abandonados, así que los terminó vistiendo, los alimentó y los adoptó. Takumi les puso el nombre de Alan y Elena. Al rato, se enteró de que los niños eran súper fuertes, pues podían percibir monstruos sin verlos, además de que los derrotaban de un solo golpe. Takumi lo felicita por ello, lo que provocó que los niños se encariñaran con él. Al día siguiente salieron del bosque y llegaron a la ciudad, y fueron a la iglesia para hablar con Sil. Takumi le habló sobre los gemelos, y descubrió que fue él el que hizo que se encontrara con los niños. Además, Sil le revela que no eran niños normales, pues estaban vinculados con la deidad del agua. Al final, Takumi decide quedarse con los niños, y luego de despedirse, los tres fueron a descansar a una posada, ya que a la mañana siguiente fueron a inscribirse a un gremio donde les explicaron los laberintos y todos los diferentes rangos existentes, pero ellos, al ser nuevos, les pidieron un nombre, así que Takumi eligió llamar a su grupo Alas Blancas. Luego de ser inscritos, los ponen en rango F, así que tomaron una tarea de recolectar plantas. Al terminarla, fueron a entregar las plantas, pero se toparon con un tipo de rango C, quien no aceptaba que unos niños sean aventureros, y al tratar de agredir a Takumi, los niños lo terminaron golpeando, pero antes de que pasara a mayores, Takumi los detiene. En eso llegó el segundo capitán de los caballeros, Ruben, quien estaba confundido por lo ocurrido, pero en eso los niños se ponen a llorar porque no quieren que Takumi los deje, aunque los termina tranquilizando. Luego Ruben se entera de todo lo ocurrido antes de que él llegara y se disculpa por lo ocurrido. Luego pregunta por qué los niños estaban llorando, así que Takumi le explica todo lo ocurrido. Ruben, al escuchar todo, decide usar sus influencias para que Takumi pueda adoptar a los gemelos, además de que Ruben les pidió a los tres unirse a la próxima expedición del bosque Gaia para investigar y reducir la cantidad de monstruos. Así que pasaron los días y Takumi extrañaba sus panes decorados. Por lo tanto, los tres fueron a la panadería a pedir que les hagan panes rellenos, ya que en ese mundo no existían, así que los panaderos le ayudaron y les terminó encantando la receta, así que querían comprarle la receta a Takumi, pero se las dio a cambio de nada. Al día siguiente, los ascendieron de rango, así que fueron a un laberinto donde Alan y Elena terminaron guiando a Takumi. Derrotaron muchos monstruos recolectando objetos como slime y miel, además de derrotar al jefe final, el cual les dio muchos objetos. Incluso encontraron unas bombas y al salir se encontraron con un Fenrir, el cual fue un regalo de la deidad del agua por adoptar a los gemelos. Así que como ya tenía un pacto con Takumi, y los gemelos lo aceptaron y le pusieron el nombre de Yul. Después Takumi decidió esconderlo en su sombra porque no quería hacer un alboroto en la ciudad. Luego fue a hablar con Sil, quien se molestó de que la deidad del agua le ganara en mandarle un familiar a Takumi, así que le dice que él le dará uno también, además de que le da muchos regalos más. Takumi no quería recibirlos, pero terminó aceptando por las buenas. Después fueron a dormir y a la mañana siguiente fueron a reunirse con la bestia que Sil le había dado a Takumi, el cual resultó ser un tigre blanco y un halcón. Takumi los terminó nombrando como Fit y Bolt para luego ponerle collares a las tres bestias. Después estos se encogieron y fueron a comprar ropa para los gemelos. Luego empezaron el viaje al bosque de Gaia, donde conocemos a Isaac, quien siempre termina regañando a Ruben. Pero antes de partir, Takumi y los gemelos perciben una hostilidad en el aire. Empieza la expedición y los tres destacaron bastante porque podían percibir monstruos desde lejos, y después de que todos derrotaran a una infinidad de monstruos, llegó la hora de comer, así que Takumi le dio panes rellenos a los gemelos, lo que llamó la atención de los demás, pues eran súper difíciles de conseguir en el pueblo, y ya que Takumi tenía un montón, les terminó convidando a los demás. Pasaba el tiempo y los tres sintieron que alguien los observaba, pero no sabían quién. En eso apareció una víbora gigante, la cual fue difícil de derrotar, pues en un punto los gemelos se colgaron de ella, lo que provocó que fuera más difícil vencerla. En eso Takumi encontró a la persona que no dejaba de verlo con ganas de matarlo, y todo eso solo porque estaba enamorado de Ruben, pues estaba celoso de que Takumi se ganara su confianza más rápido que él, y ante la mirada de Takumi, Ruben afirma que le gustan las mujeres. Después de esto cenaron y aclararon las cosas, dando por finalizada la expedición. Luego los subieron de rango a los tres y vendieron lo conseguido en el bosque Gaia y el laberinto que habían culminado en tiempo récord, pero para proteger a los niños, Takumi pide no revelar ese tema. Después de todo esto fueron a dormir, ya que por lo del bosque Takumi estaba
muy exhausto y cayó como una piedra. Días después, Takumi les enseñó a manejar el dinero a los gemelos y a leer. También realizaron tareas del gremio como encontrar un gato perdido e ir a una aldea a vencer goblins. Y es entonces que nos enteramos que los animalitos de Takumi terminaron aprendiendo telepatía, siendo ahora capaces de hablar. Después de todo esto, Takumi quiere enseñarles más al mundo a los gemelos, así que quería llevarlos al mar porque no lo conocían. Esto se lo informa a Isaac y Ruben, quienes se alivian de que Takumi se quede en el reino, pues si ocurre algo podrían acudir a él. Luego se despidieron de todos y cuando estaban por irse, llegó un tipo alegando que Alan y Elena son su mercancía y nos revelan que los niños iban junto a otros esclavos, pero como escapaban de monstruos, el tipo los terminó usando de carnada y los quiere de vuelta. Esto llamó la atención de todos los presentes, incluyendo a los soldados, quienes lo terminaron arrestando. En eso Isaac le dio una carta a Takumi, la cual le podría ser de utilidad, pues era una invitación del señor de Bailey. Después de esto, los tres siguieron con su viaje, aunque Alan y Elena estaban decaídos por lo ocurrido anteriormente, y Takumi quería animarlos. Luego cruzaron el bosque Gaia en una tarde junto a sus bestias, aunque de la nada aparecieron unos osos que querían atacarlos, aunque sus bestias se terminaron encargando de ellos. Al llegar la noche, cenaron y durmieron. Al día siguiente, llegan a la costa donde conocieron el mar y se estaban divirtiendo, hasta que apareció una sirena llamada Milena, quien conoce a una seguidora de la deidad del agua, que les había contado sobre ellos y que ellos podrían ayudarlos, así que les da unas pulseras para respirar bajo el agua. Por lo tanto, los tres aprendieron a nadar y los llevaron hasta el Palacio Azul. Les mostraron que las sirenas tienen una cueva con cultivos de corales para crear medicinas, pero hace poco se hundió un barco y tapó la entrada de la cueva, así que Takumi al ver esto metió su barco a su inventario. Luego le llevaron a conocer a la alta sacerdotisa, quien le agradece por la ayuda y le dice que pida lo que quiera, aunque Takumi no quería nada, así que las sirenas deciden darle lo que no les sirve a ellos, y resultaron ser muchas perlas, las cuales para ellos no tienen ningún valor y eran basura, entre muchas cosas útiles. Por lo tanto, Takumi acepta tener todo lo del basurero. Luego de esto fueron a cenar y por petición de Takumi, al día siguiente les enseñaron a usar magia de agua. Los gemelos aprendieron súper rápido y pasaron practicando toda la tarde, pero de la nada apareció algo gigante. En eso pasamos con Sil, quien está regañando a una de las seguidoras del agua por recurrir a Takumi para ayudar con el barco, pues ahora le debían más favores. ¡Alto ahí! ¿Cómo es eso que no estás suscrito a mi canal? Te invito en este momento a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte. Además, no olvides dejarme en los comentarios qué otro anime quieres ver resumido la próxima semana. Ya sin más que decir, continuamos con el resumen. Regresamos con Takumi, quien estaba presenciando un dragón, el cual le dijo que él estaba a cargo de cuidar a los niños, pero que no podía estar en la tierra debido a los humanos. Le informa que los niños son los hijos de la deidad del agua, y ya que Takumi les cuidaba, hizo un pacto temporal con él para hablar telepáticamente siempre que le necesite. Takumi lo terminó llamando Kaiser, y este le dio una de sus escamas para que la lleve todo el tiempo, así sabría dónde están. Luego Takumi y los niños regresaron al castillo, y al día siguiente decidieron seguir con su viaje, hasta que se toparon con un laberinto donde se encontraron muchos monstruos que vencieron con sus nuevos hechizos de agua, teniendo como recompensa ingredientes de cocina como camarones, pescado disecado, entre otras cosas más. Incluso encontraron otro brazalete para respirar bajo el agua. Después de un tiempo llegaron al final y entraron a la ciudad de Bailey, y ya que estaban hambrientos, vio a un señor que estaba vendiendo vieiras, y Takumi le dio la idea de agregarle mantequilla y salsa de soya, lo que terminó atrayendo a muchos clientes, así que este hombre le pidió a Takumi le vendiera la mantequilla y la salsa de soya para tener más clientes, pues al ver algo nuevo terminaron con la mercancía entera. Por lo tanto, este hombre fue a buscar más. Luego los tres fueron con los herreros para hacer un collar con la escama del dragón, pero estos herreros al ver la escama quedaron sorprendidos, pues es un objeto extremadamente raro. Al final accedieron a realizarle los collares a sus gustos, pero para que la escama no destacara tendrían que hacerlo con mitrillo, y que el de araña sería mejor, pero ese era casi imposible de conseguir, aunque Takumi recordó que tenía mitrillo de araña entre la basura que le dieron las sirenas, así que se los dio, pero estos nuevamente quedaron sorprendidos. También terminó encargando
encontrando unos guantes con más material raro, que dejó mucho más sorprendidos a los herreros. Después fueron a hablar con Seal y Takumi le dijo que sabe que los niños son los hijos de la deidad del agua y se pregunta qué clase de persona es dicha deidad. Pero en eso Seal termina cambiando de tema y le dice que ahora es oficialmente su vasallo. Por lo tanto, él sería el símbolo de la crianza y la educación. Todo esto gracias a Allen y Elena. Y esto estaba vinculado con la deidad de la creación. Debido a eso, Seal estaba molesto porque su vasallo no tenía relación con el viento. Después le dio un regalo que le dejó el dios del fuego por ayudar a crecer la gastronomía y que le daría una bestia, además de habilidades en el fuego. Después de esto, Takumi se retira y una vez solo, Seal nos revela que la deidad del agua es un mujeriego que había embarazado a una humana y la terminó abandonando por otra mujer. En eso lo interrumpe el dios del fuego, quien pregunta por Takumi. Al día siguiente, este y los niños se divertían en la playa hasta que aparece un león gigante rojo, el cual era un león escarlata, la bestia que le había regalado la deidad del fuego. Este lo llamó Vector, quien parece ser rudo, pero es más bien tierno. Incluso le gustaba llamar la atención para que Takumi lo halague. Al rato, este encuentra a una chica y la lleva con Takumi. Este, al verla en la boca de Vector, le preocupó, pero se relajó al ver que solo estaba durmiendo. Cuando la chica despertó, le dieron de comer y se enteraron que era una demonio vampira y que era una espía que fue enviada a espiar a un noble que parecía haber secuestrado a una mujer, pero en realidad solo le había dado techo. Además, al escapar, esta se había quedado sin comida y se terminó desmayando. Luego de comer, les da 2 frascos y se fue dejando a los 3 solos nuevamente. En eso los niños le preguntaron a Takumi qué es un papá, pues la vampira lo había mencionado. Les dijo que una familia está conformada por un padre y una madre, quienes terminan teniendo hijos. Al escuchar esto, los niños quedaron satisfechos y fueron a jugar, dejando tranquilo a Takumi de que no preguntaran sobre sus padres. Fueron al gremio de esa ciudad y gracias a lo que les habían dado las sirenas, completaron un recado. Y cuando fue a entregarlo, la recepcionista vio que estuvo en un laberinto marino, del cual no se sabía su existencia. Así que después de un gran escándalo y resolver las dudas del laberinto, al líder lo terminaron llevando con el señor de la ciudad. Al día siguiente, vemos que el señor de la ciudad era nada más y nada menos que el hermano de Isaac, Cedric, quien explicó que era un logro descubrir un laberinto nuevo, por lo que se debe informar al rey y la persona que lo había descubierto. Se termina volviendo conocido, pero como eso no le interesa a Takumi, pidió que no lo mencionen. Cedric aceptó esto, pero igual le darían una recompensa. Luego Cedric le terminó presentando a su esposa Olivia y a sus 2 hijos, Lattice y Theodore. Ellos se presentan y Allen y Elena estaban muy nerviosos, pues eran los primeros niños que conocen, aunque Takumi quería que fueran amigos. Ya a la hora de la cena, Cedric le dice a Takumi que su hermano no deja de presumir de los panes rellenos y quería probarlos, pero Takumi no tenía suficientes. Pero en eso, los gemelos le piden gelatina y Cedric pide probarla también, así que Takumi les enseña a prepararlas a base de limos que habían recolectado en un laberinto. Esto hace que Cedric esté feliz de que podría presumirle a Isaac que había probado un nuevo platillo, además de que quiere crear limos para vender gelatina. Al día siguiente, Cedric le contó a Takumi cómo Isaac se había unido a los caballeros, mientras este recibía la carta de su hermano presumiendo la gelatina y contándole las hazañas de Takumi. Volviendo con el mencionado, fueron junto a Cedric y los niños al puerto, donde Allen y Elena, al ver a los niños de la mano con su padre, quisieron hacer lo mismo con Takumi. En eso fueron a probar las vieiras y descubrieron que estas también habían sido idea de Takumi. Luego fueron al mercado donde compraron cosas para los panes rellenos, pero en eso encontró al dueño del barco hundido, así que decidió regresárselo sin recibir nada a cambio, cosa que le terminó enseñando a los gemelos. Luego encontró muchas especias y se le ocurrió hacer curry, por lo tanto junto a los gemelos se puso a cocinar un curry dulce, que terminó fascinando a todos, incluso al cocinero, quien le pidió ser su aprendiz, aunque este se negó. Después Takumi estaba junto a los 4 niños contándoles sus aventuras, pero Allen y Elena aún estaban demasiado apartados, así que al día siguiente le enseñó a los 4 niños a hacer los panes rellenos, cosa que hizo que los niños se hicieran grandes amigos. Luego fueron los 3 a una montaña a explorar, pero se toparon con unos bandidos, los cuales fueron derrotados por las bestias de Takumi muy fácilmente. Además, gracias a la persuasión de Vector, un bandido le dio la dirección de la base, por lo tanto derrotaron a absolutamente todos los bandidos, recuperando un gran botín que le llevaría a Cedric y salvando a muchas mujeres y niñas que habían secuestrado. En eso, gracias a lo ocurrido, Vector adquirió el poder de la telepatía. Después fueron a buscar sus guantes y collares con los herreros y se fueron
fueron nuevamente al laberinto marino, porque no lo habían completado, aunque antes de eso, fueron a conseguir más brazaletes para las bestias de Takumi. Llegaron al laberinto y caminaron por días en los que consiguieron muchas cosas, entre ellas piel de oso, burbujas explosivas, entre otras. Al final terminaron derrotando a un mini kraken y consiguieron una espada. Y ya una vez que habían terminado el laberinto, volvieron a la mansión donde se encontraron con Isaac y Ruben, quienes fueron a buscarlos para llevarlos con el rey, ya que quería conocer a Takumi y partirían a la mañana siguiente. Así que pasaron la tarde jugando con las burbujas, las cuales ya no explotaban después de estar en el inventario de Takumi. Después se fueron a dormir y a la mañana siguiente los niños no querían irse porque no se querían separar de Theodore y Lattice, quienes fueron sus primeros amigos de su edad, y Takumi, por querer hacerlos felices, les dejó quedarse para que lo esperaran. Pero cuando estaba por irse, los niños fueron corriendo atrás de él llorando porque no querían separarse de Takumi, así que Takumi los abrazó llorando. En eso, las bestias salen de su sombra y también se pusieron a llorar. Al final, los niños se despidieron y se fueron a conocer al rey, terminando así este grandioso anime. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Te prometo que no vas a arrepentirte.